Padre, te damos gracias por todo lo que haces, por tus bondades, por tu amor y por este tiempo, Señor. Te damos gracias por Colombia, que es Leví, según el diseño profético del cielo, Señor. Y creemos que lo que está en tu corazón y tus propósitos, Señor, con esta tierra, tú lo vas a realizar. Y que los hijos de Dios de Leví se levantan a conquistar, Señor, tus diseños. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que esta palabra va a traer luz y revelación, responsabilidad y entendimiento para conquistar, Señor, ese llamado para desarrollar el sacerdocio de Leví conforme a tu diseño del cielo. Un diseño de poder y de bendición para esta tierra, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay muchos temas para hablar y temas avanzados en el Señor. Más de los que la gente cree, ¿no? Y el Señor me estaba inquietando con este tema y no sabía, el mensaje de Transformación Colombia nos llegó esta mañana y apenas concuerda con lo que el Señor me estaba inquietando, porque sabemos que el diseño profético para Colombia es ser Leví, ¿cierto? Y eso ya lo hemos hablado. De Transformación Colombia ya están haciendo la convocatoria y la ofrenda para hacer la refundación. Se necesita logística y una serie de cosas. Entonces desde ya lo están hablando, pero sobre todo que ¿quiénes son los que van a poder levantarse a representar ese sacerdocio? ¿Quiénes son los que realmente han entendido para pararse a favor de esta tierra? Entonces, de eso yo quiero hablar hoy, porque llegué a Barranquilla y teníamos algunos pensamientos de avanzar en algunos temas, y apenas llegué allá el Señor me pone en el corazón que hay que profundizar en el tema de la iniquidad, porque todavía se ve injusticia en los hijos de Dios. La tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, de eso les quiero hablar, de cómo estamos viendo las maldiciones en los hijos de Dios. En Deuteronomio 28 habla de la bendición por causa de la obediencia y habla de la maldición por causa de la desobediencia. Y bueno, pues casi a nadie le gusta hablar esa parte porque es tan fea que mejor se habla solo de la bendición, ¿cierto? Pero lo más triste es que este libro de Deuteronomio es para los hijos de Dios. La palabra de Dios es para los hijos de Dios. Entonces, por ejemplo, miramos aquí en Deuteronomio 28, en el 16 dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas, maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir. O sea, ni para qué seguir leyendo. Esta parte casi nadie la lee, porque no es bonita, pero es una verdad. Diga, es una verdad. Yo quiero que usted no se entretenga, sino que le ponga cuidado a este tema, porque muchos y la mayoría creen que ya lo saben
No, otra vez el mismo tema de la iniquidad. Sí. Y sobre todo los que son líderes, hasta los mismos pastores. Pero lo que pasa es que he estado meditando todos estos días en este tema, que hay gente que se confía porque le dicen apóstol, porque le dicen profeta, porque le dicen pastor. Ahí no importa el título. Aquí lo que importa es establecer las verdades de Dios y los principios espirituales, porque con título y todo puede estar sufriendo las consecuencias de una maldición. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios tienen que recibir estas maldiciones? Son el fruto. Si el Señor está diciendo las verdades, porque nos quiere bendecir. Entonces, la única causa por la cual los hijos de Dios reciben estas maldiciones es porque no obedecen. Algunos porque no quieren, otros porque no pueden. Y los que no pueden es porque la iniquidad no los deja. Entonces yo quiero que hablemos, quiero explicarles más sobre este tema, porque de verdad que he visto muchos casos que da tristeza, pero se les va a enseñar y la gente no entiende. O sea, la gente cree que ya todo lo sabe, conoce la teoría, ha oído los temas, pero no ha hecho bien la tarea. Y usted va a tener que revisar nuevamente, porque ya desde hace mucho tiempo hemos dicho que la hemos hecho, pero quiero que miremos aquí nuevamente algo, y que usted empiece a revisar su vida ahora con un mayor nivel de luz, con un mayor nivel de revelación y de entendimiento, y se responsabilice a hacer bien la tarea, porque si hay maldición, si hay injusticia, es porque hay iniquidad. Así se sepa toda la Biblia. Pero eso quiere decir que no se ha hecho lo que se tiene que hacer. Amén. Entonces, tiene que ver con Leví. Y yo le puse como título, cortando la iniquidad de Leví. En el Salmo 89:14 dice que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios, ¿cierto? Varios versos de los que estamos hablando ya usted los conoce. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Eclesiastés 3:16 dice que buscó justicia y halló iniquidad, que buscó juicio y que halló impiedad. Vamos a Génesis 49, vamos a empezar ahí. Vamos a mirar la iniquidad de Leví. Génesis 49, en el 5, dice, Simeón y Leví son hermanos. ¿Armas de qué? Diga, de iniquidad. Diga, de iniquidad. Armas de iniquidad, sus armas. ¿Cuáles eran las armas de Leví? ¿Cuáles son las herramientas de una persona para conseguir lo que quiere? Como él, iniquidad. Entonces, si eran armas de iniquidad sus armas, como hay personas que quieren conseguir las cosas con iniquidades, hay personas que quieren conseguir títulos, que quieren conseguir cargos, que quieren conseguir riquezas con la iniquidad, con mentiras, con engaño. Entonces las armas de Leví para conseguir lo que él anhelaba
era en iniquidad. Entonces, si hemos estado hablando de Leví caído, de que tenemos que llegar a ser el Leví redimido, ¿cierto? ¿Sí lo ha entendido? Y dice acá que las armas eran armas de iniquidad. Entonces Leví, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿O qué es lo que tiene que hacer Leví hoy en día, que somos nosotros como Colombia? Colombia tiene el diseño profético de Leví. Y se está hablando de que hay que sacar el Leví caído, pero ¿cómo lo va a sacar? Voy a sacar el Leví caído, sí voy a sacar el Leví caído, ahora somos el Leví redimido, y todo el mundo, la teoría, pero no se ve, la verdad no se ve. Entonces yo creo que lo que le he estado pidiendo al Señor es que me dé la guianza para explicar cómo es que se hace. Porque a veces llegan y se confiesan unas cosas ahí, bla, 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 y no, yo ya lo hice. He hablado hasta con pastores que me van a entender que ya lo saben todo, yo mejor me quedo callado. Pero después se ven feos resultados. Líderes, no, ya lo hice, sí, y entonces ¿por qué tal cosa? Todo el mundo sabe, pero entonces ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay injusticia? Porque hay iniquidad. Entonces, las armas de Leví, armas de iniquidad. Amén. Y una de las iniquidades más grandes, en una versión no dice arma de iniquidad, sino dice arma de violencia. Armas de violencia. Y esa es una de las mayores iniquidades que hay aquí en Colombia. Las armas de violencia dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Hay gente violenta. Hay gente que se pone violenta hasta con los pastores, con la autoridad. Y uno nota, por ejemplo, pastor, para decirle que no puedo ir, o sea, como si estuvieran bravos conmigo, ¿sí me entiende? O sea, uno siente el espíritu con el que se dicen las palabras. Ese es el Leví caído. Esa es una iniquidad, la violencia. Estuvimos mirando hace poco el video de la muerte de Gaitán. Ahí nació la época de la violencia y la sangre que se empezó a derramar. Entonces, esa violencia que hay en el colombiano, en el Leví caído, se manifiesta de diferentes maneras. Claro, los que no conocen de Dios, o antes de conocer de Dios, con derramamientos de sangre, con abortos, con homicidios, con suicidios. Pero esa violencia se está viendo dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. La violencia en la forma de hacer, en la forma de contestar. Y a veces la gente cree que no se siente ese espíritu, pero sí se siente. En la forma de actuar, en la actitud. Eso es violencia, que está bien camuflada, pero ahí está la iniquidad. Entonces, está en usted, si quiere sacar esa violencia, reconocer que tiene violencia, pedir perdón por la violencia de sus antepasados, sobre todo aquellos que tuvieron familiares, por ejemplo en el campo
allá hay un problema y allá a usted no le avisan cuándo le van a dar, a usted cuando el que sintió y para el hospital o para el cementerio. Allá no son como los rolos. El que toca mano, toca cara, toca cementerio si se descuida, en el campo, en la violencia, porque es que la violencia, mucho derramamiento de sangre en los campos, aquí en Colombia, esa iniquidad de los ancestros que hemos heredado nosotros, y unos más que otros, pero que se sigue camuflando hipócritamente en la iglesia. En lugar de confrontarnos realmente, pedir perdón, renunciar a esa iniquidad de violencia, pero de ahí en adelante ya queda el dominio propio de una humillación para ser humildes. Así se saca la iniquidad, estableciendo la justicia. Entonces, esa parte de la violencia, yo la he estado mirando mucho en la iglesia, en las congregaciones, en los llamados hermanos, y están reprimidos porque no pueden explotar en la violencia, pero cuando ya están por allá lejos donde no lo ven las autoridades, por allá explotan. Entonces hay que trabajar mucho sobre esa área, amén. Entonces vamos a mirar cómo se corta la iniquidad de Leví. Y Leví somos nosotros. Amén. Diga, Leví soy yo. No se me entretenga. Leví soy yo. Leví somos nosotros como Colombia. Las armas de Leví, armas de iniquidad. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la iniquidad realmente? Porque si nosotros seguimos hablando, sí, somos ahora el Leví redimido, pero no veo por ningún lado. Es porque debemos hacer bien la tarea. Mire lo que está en Génesis 34, vamos a verlo rápidamente. Génesis capítulo 34. Esta parte ya la habíamos estudiado, pero lo vamos a repasar. Mire en el 11, verso 11. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y haré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. En esta parte del 11 dice: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Está bien que este muchacho cometió vileza. Eso está en el 7, cometió vileza. Y la vileza es una deshonra. Estaba yo mirando esto, si dice acá que fue deshonrada Dina y que este varón cometió vileza, de ahí podemos sacar una verdad, y es que la persona que deshonra a otro, bueno, ahí la deshonró sexualmente, pero hay muchas formas de deshonrar, ¿cierto? Quiere decir que cuando una persona deshonra a otra es porque al otro lo mira como un vil. Dice que cometió vileza, para que lo medite. Y aquí dice que halle yo gracia a vuestros ojos y haré lo que me dijereis, dijo aquel varón.
que estuvo con Dina, quiere decir que él estaba dispuesto a restituir. Y dice en el 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas. Le respondieron con palabras engañosas. Entonces, una de las iniquidades que yo veo aquí en Leví, primero pues el engaño, que eso ya lo hemos estado hablando, pero también ahí está el resentimiento. Y en la iglesia de Cristo hay mucha gente resentida. Y es muy difícil para nosotros. Mañana nosotros vamos a tener que ir a luchar por esta tierra contra los que ustedes saben que se quieren subir al gobierno, que todos son resentidos sociales. Y nosotros llenos de resentimiento. Y vamos a sacar el resentimiento de esta tierra y la iglesia llena de resentidos. Hay que sacar una iniquidad de Leví. A veces a uno como pastor le cuesta hasta hablar con la gente, porque ya uno no, o con todo el mundo ya, porque ¿qué le dije? ¿Qué pasó? O sea, todo el mundo anda resentido, a ver dónde le tocan, a ver si le duele y se resiente. Entonces le falta sanidad interior. Y esos temas son de ponerle cuidado. La mayoría de la gente que se van de las congregaciones se van resentidos. Y van a la otra y también salen resentidos. Lo que le falta es sanidad. Claro que siempre le echan la culpa a otro, pero la sanidad les falta. ¿Qué iniquidad puede haber ahí en Leví? Si el otro le estaba demostrando que tenía arrepentimiento, dígame lo que le tengo que dar, le doy más de la dote que tendría que recibir. Dígame, yo le doy el precio que sea. Si quiere me la arrodillo. Y no lo perdonó, lleno de resentimiento. Entonces la iniquidad ahí es la falta de perdón. Hay gente que le cuesta perdonar. La gente que no ha perdonado vive llena de resentimiento. Y algunos de resentimiento con mucha gente, no solamente con algunos, sino con muchos. Entonces, si nosotros decimos, y que a cada vez nos queda menos tiempo para ir a hacer la refundación y para cortar el ciclo de 70 años de violencia aquí en Colombia, para cortarle la autoridad y el poder a los resentidos sociales y la iglesia, ¿con qué nivel de sanidad va a tener esa autoridad? Amén. Entonces usted tiene que ir pensando, escriba ahí y medite y haga bien la tarea, porque es que no podemos seguir toda la vida hablando los mismos temas. ¿A qué personas usted no ha perdonado? Porque usted puede llenar de muchos temas, pero si usted no ha perdonado a alguien, la entrada al reino es el perdón y el arrepentimiento. O sea, que una persona que no ha perdonado puede tener en la cabeza mucha información, pero puede estar fuera del reino. Pero el Señor aquí lo que está necesitando es que se levante Leví a ejercer el sacerdocio para tomar autoridad en esta tierra. Entonces Leví tiene que sacar el resentimiento. Entonces usted va a tener que perdonar a aquella persona que no ha perdonado, o aquellas personas. Claro que en la iglesia se usa mucho en las congregaciones, hermano, le vamos a hablar del perdón. Yo perdoné, cuando me hicieron la oración de fe, yo perdoné a todo el mundo. Y anda lleno de amargura con alguien dentro de la iglesia. Amén. ¿Qué dice usted?
Esa es una de las iniquidades que tenía Leví. Sus armas de iniquidad. ¿Qué arma podía ser esa, por ejemplo, en Leví? Vivía resentido, era engañoso. Dijo, no, a esto les hacemos aquí y nos quedamos con esas riquezas. O sea, esas armas de iniquidad las usó para tomar riquezas. Dice, con palabras engañosas. Palabras engañosas. Nosotros ya no podemos tener esa iniquidad. O sea, como Leví, tenemos que sacar esa iniquidad del engaño, de la mentira. Ya no se debería estar hablando de eso, ¿cierto? Las palabras engañosas demuestran que hay astucia, la astucia de Leví, la falsedad de Leví. Esa falsedad de Leví de hacerle creer que sí estaba de acuerdo con lo que el otro le estaba diciendo, pero estaba maquinando un engaño. ¿Con qué se saca el engaño? De lo que se trata esta vez es de saber cómo se debe hacer. La iniquidad de engaño. Señor, te pido perdón por mis ancestros hasta la 4ª generación, porque tenían engaño, porque eran engañadores, porque eran astutos, porque eran falsos. Te pido perdón por esa iniquidad. Y de mi abuelo, los nombres de mi abuela, la abuelita que tuvo un hijo de otro, pero le hizo poner el apellido de mi abuelo. Eso se ve, ¿cierto? Iniquidad, y renuncio a esa iniquidad de mi abuela, de mi abuelo, en el nombre de Jesús. Y te pido perdón por mi iniquidad de engaño, de falsedad y de astucia, de mi iniquidad y mi pecado. Porque el pecado es el fruto, el engaño, la raíz es la iniquidad. Y te pido perdón porque engañé a este, y nombrándolos, dando nombres. Y renuncio a esa iniquidad. Detalladamente. Yo creo que falta hacer eso así, ¿cierto? Detalladamente. Por eso mismo no se ha visto el resultado, porque no se ha hecho como debe ser. Hay que dedicarle tiempo y ser responsables haciendo bien esa tarea, porque esto afecta a todos. En el 34:14, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, mas con esa condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros. Míralo cómo le dice esa belleza ahí. Si ustedes son como nosotros, los vamos a complacer. ¿Usted se imagina donde ellos fueran como Leví? Pero así pasa muchas veces el cristiano, el que carga la Biblia diciéndole a los de afuera, si usted es como yo, le va a ir bien. O sea, él diciéndole, sea como yo. ¿Cómo era Leví? Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces, ¿qué iniquidad está mostrando ahí Leví?
¿Sabe qué iniquidad? Está utilizando el pacto, o sea, algo muy sagrado, el pacto con el Señor. Pero ¿qué iniquidad hay? La falta de temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La iniquidad de la soberbia. Todo aquel que es soberbio no tiene temor de Dios. Sea como yo. Conviértase así como yo. Tremenda predicación, lo está evangelizando. Pero así evangelizan unos a otros a veces. ¿Sí lo ve ahí? ¿Sí ve esa iniquidad ahí? La falta de temor, la soberbia, otra iniquidad que se ve ahí de Leví. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señor, te pido perdón por la iniquidad de la soberbia desde mi tercera y cuarta generación de mis antepasados. Entonces usted averigua, de pronto algún abuelo, algún tatarabuelo mató a alguien, el que mata a otro es pura soberbia. No, que mi abuelo se la pasaba peleando, soberbio. Y renunciar a esa soberbia, a esa iniquidad. Ahora después pida usted perdón por su propia soberbia, por la falta de temor de Dios, por sus propios pecados de soberbia y renuncia a esa soberbia. Y establezca justicia en su vida. ¿Cómo establece la justicia? La iniquidad es la soberbia. ¿Cuál sería la justicia? La humildad. O sea, la soberbia se saca estableciendo la justicia en humildad. La falsedad y el engaño estableciendo la justicia en verdad. El resentimiento estableciendo en justicia el perdón. Mire lo que dice aquí en Génesis 34:20. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos. Mire lo que estaba diciendo Hamor y Siquem, de los hijos de Dios. Es que lo que pasa es que estamos hablando de los hijos de Dios, de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Varones pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Mire que Leví es un sacerdocio. Y aquí lo que yo veo es un abuso espiritual. Porque Hamor y Siquem vinieron y hablaron con el pueblo que ellos dirigían. Y estaban hablando de los hijos de Dios que eran pacíficos. Estos son varones pacíficos. Como cuando un hijo de Dios va y le predica a un padre de familia para ir a abrir un discipulado en esa casa, ¿no? Es que van a venir unos invitados, hijos de Dios, y son hombres pacíficos. Esas personas estaban creyendo en los hijos de Dios, de acuerdo a lo que ellos habían hablado. Pero mire que después fueron saqueados. Eso es lo que también hoy en día se ve de Leví, que se aprovecha de la fe, se le habla a personas de Dios y las personas empiezan a creer en Dios y en el que le está predicando
y después, y usted tiene que para que me preste 200.000. Y usted tal cosa, entonces deme de eso, aprovechándose de la fe. Esa es una naturaleza caída de Leví, esa es una iniquidad. El abuso espiritual, el abuso. ¿Cómo se sacará esa iniquidad? Con temor de Dios. Porque en medio de todo hay astucia también todavía, ¿cierto? Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas mujeres y les daremos las nuestras. Ellos estaban creyendo en el pacto. En toda esta parte hay una iniquidad de falta de temor de Dios, una iniquidad de soberbia. Es muy delicado pasar por encima de los pactos de Dios o aprovecharse, se estaba aprovechando de unas personas usando a Dios. Dice en el 24, y obedecieron a Hamor, a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. La espada, el uso de la espada. La espada es para cortar. Hallaron la ciudad desprevenida. ¿Qué iniquidad ven ustedes ahí? Hallaron la ciudad desprevenida. Una iniquidad de traición, de astucia, de sorpresa. Yo creo que si estamos buscando la naturaleza redimida de Leví, vamos a tener que hacer esta lista, cada uno, y examinarla. Porque estamos hablando la teoría, sí, de Leví redimido, pero sus armas de iniquidad. Si nosotros no, de verdad, personalmente hacemos esta tarea, así como les estoy diciendo, porque así es como Dios me lo está mostrando, y que lo hemos hablado desde hace mucho tiempo también, pero que no se ha hecho de esa forma, y por eso mismo no se han podido ver los resultados que se anhelan ver. Dice en el 29, perdón, el 26, y Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Saqueadores, una iniquidad de saquear, de aprovecharse. Si nosotros estamos hablando de que estamos haciendo discípulos y de que vamos a ser discípulos o que somos discípulos del Señor y que le vamos a servir al Señor, porque Leví, su diseño, servir al Señor. Amén. Pero le estoy mostrando aquí ahora
Esto fue literal, pero ahora llevémoslo a lo espiritual. Le estoy mostrando un abuso espiritual. ¿Por qué se le quiere servir al Señor? Para servirle con el diseño del Padre, hay que sacar entonces una iniquidad de codicia. Saquearon, de rapiña. ¿Se imagina qué es saquear? ¿Y los muertos tirados? Bueno, si lo llevamos a lo espiritual, muchos hablan de Dios, saquean y después quedan muchos muertos por ahí en el mundo. Pero el Leví redimido lo que da es vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hasta ahí sí me estoy haciendo entender de la tarea que hay que hacer cada uno, de examinar cada una de estas características realmente y de sacar esa iniquidad, o sea, de cosa por cosa y persona por persona, pedir perdón, renunciar detalladamente y establecer la justicia. Bonito lo que pasó hoy allí con estos niños. Bueno, y es la forma en que Dios nos ha llevado a vivir el Evangelio durante muchos años, que ustedes han estado visitándolos y que hoy fuimos no a pedir nada, no a buscar qué interés hay allá, sino más bien a dar. Eso rompe iniquidades. Eso le demuestra a las potestades la forma de ejercer un sacerdocio. Pero de todas maneras es un acto que estamos haciendo de misericordia. Pero de todas maneras cada uno de nosotros tenemos que establecer realmente la justicia en nuestra vida. Y para eso hay que sacar la iniquidad y asegurarnos de que la hemos sacado. Dice, tomaron sus ovejas y vacas y asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. O sea que nosotros no estamos llamados a llevar a nadie a cautividad, sino a libertad. Eso es para mirarlo bien. Porque es un sacerdocio. Por ahí hay muchos cautivos, en lugar de ser libres, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Le dijo Jacob a Leví, me habéis turbado. Si Jacob era el papá de Leví y hizo todo esto contra este pueblo, contra estas personas, sin la autorización del papá, ¿cómo se llama eso? Se llama deshonra. La iniquidad de la deshonra. Escríbala ahí, que la mayoría se mueve. La iniquidad de la deshonra. Lo que pasa es que
la misma iglesia se ha acostumbrado a lo que no es. Hay congregaciones donde la gente se acostumbró a que todo el mundo es mentiroso. Le dicen que las citas a las 8, llegan a las 9. Le dicen que se ven en tal lado, a veces ni llaman y no llegan. O sea, hay congregaciones, hay gente que es así. Y no le importa que sea una autoridad. Aquí Leví deshonró a Jacob, a su papá. Pasó por encima de su autoridad. Dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores. Cuando alguien pasa por encima de la autoridad, es una deshonra. Pero como le digo, en el plano espiritual y en el ambiente de iglesia, a veces uno va a lugares, no solamente una congregación, sino varias, se mueven lo mismo, donde los mismos ministros o las autoridades se acostumbraron a que sean deshonrados. Y no se les puede enseñar la honra a las personas porque como si se les va a enseñar, de pronto se van de la congregación, entonces ellos prefieren que se queden por alguna causa y seguir recibiendo la deshonra. Esa es una iniquidad. Diga, esa es una iniquidad. Y más o menos resumiendo ahí, esas son las iniquidades que traen muerte. El Señor nos ha venido a través de los ministros que hemos recibido esta enseñanza de la iniquidad, pero que nosotros también hemos estado escudriñando más, mostrándonos esta verdad, porque la verdad nos hace libres, para que realmente podamos establecernos en el sacerdocio de Leví, redimido, pero tiene que ser un sacerdocio de justicia. Amén. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Justicia y juicio, pero entonces nosotros, dígame cómo una persona se va a establecer en justicia si primero no reconoce estas iniquidades. Está hablando de Leví. Estas son las iniquidades más sobresalientes que hay en los colombianos, en nosotros. Pero a veces nosotros mismos como ministros las camuflamos. Deshonramos la autoridad, deshonramos al esposo, a la esposa, deshonramos a todo el mundo y seguimos como si nada. En los hogares la esposa deshonra al esposo, el esposo deshonra a la esposa, no se dice nada, se desautoriza el uno al otro, en fin, no pasa nada, pero estamos esperando que el Señor nos bendiga. Pero aquí no se trata todavía solamente de la casa, estamos hablando de un país, de una nación. Estamos hablando de un llamado que el Padre Celestial nos ha hecho a algunos que han sido escogidos, porque no hay otros, sino ya Él llamó y ha escogido. Ahora, para que haya un alineamiento verdadero, no solo teoría, sino realmente, para que los hijos de Dios se manifiesten aquí en la tierra, para quitar el gobierno del diablo. Porque si usted lee la Biblia, cada vez que
gobernaban las tinieblas o los pueblos extranjeros o los hijos del diablo, los hijos de Dios eran oprimidos y esclavizados. Pero tenemos que tener una clara conciencia y una responsabilidad, sobre todo los que dicen que le quieren servir al Señor, ya de realmente dedicarle tiempo a hacer esta tarea y a establecer las verdades y la justicia. Porque es algo serio. Lo más triste, y lo he estado viviendo y lo hemos visto durante muchos años, pero últimamente también lo sigo viendo, y causa aflicción ver gente, y por eso la Biblia dice ahí en Corintios 8, 2, creo que dice que si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debería de saberlo. Y a veces uno le habla a líderes, a pastores: pastor, hagamos esto. A mí me parece que es que el Señor me muestra que esto. Bueno, siervo. Y le siguen la corriente. Y dice, no me creyó. Y a los días se ve la muerte en determinadas áreas. Y eso causa aflicción, porque el Señor nos ha dado las herramientas. Pero mucha gente cuestiona, juzga, critica, otra vez el mismo tema. Sí, pero ya lo hizo. Y algunos tienen muerte en diferentes áreas de su vida, huele a difunto y se acostumbraron al olor a difunto. Hay que sacar la muerte. La iniquidad trae muerte. ¿O no le parece muerte lo que dice en Deuteronomio 28? ¿No le parece que es muerte donde dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo? Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. ¿Por causa de qué? ¿Cuál es la causa? La desobediencia. ¿Y cuál es la iniquidad de la desobediencia? La rebeldía. ¿Y con qué se saca la iniquidad? No, pues, claro, algunos ya pidieron perdón hasta la 10ª generación. Esta es la 4ª, pero algunos piden hasta la 10ª. Pero si no empieza a obedecer, pues esa iniquidad nunca se va a ir. Ahí se paren las pestañas. Nunca se va a ir esa iniquidad, porque la iniquidad se va estableciendo la justicia. La rebelión es la raíz de la desobediencia, que es el fruto. Pero con la obediencia se va la rebelión, la iniquidad. No solamente hablando, debe ser acción, obra, estableciendo justicia, altos niveles de justicia en cada vida. Es que hasta temor leer todo lo de las maldiciones de la desobediencia. Pero es una verdad. Pero Dios quiere desatar es bendición. Por eso mismo
Por eso mismo el Señor ha estado permitiendo la revelación que ha traído y la luz sobre este tema, como le digo, que lo hemos recibido, pero que ahora también lo hemos escudriñado más. No nos conformamos con lo que oímos ni por internet, sino realmente ir a la palabra y escudriñar, porque es que aquí está la vida. La vivencia de estos principios espirituales trae vida. La desobediencia a estos principios espirituales trae muerte. Entonces, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Cuántos anhelan ser exaltados? ¿Usted hoy en día está exaltado? O sea, no eufórico, sino exaltado en un lugar de privilegio con Dios. Porque esa es la promesa. Bueno, y dependiendo también del tiempo de conocer, ¿no? Pero dice que nos exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la iniquidad. Reconocer cada iniquidad de Leví. Nosotros somos Leví y el Señor nos quiere redimir, pero depende de cada uno. Tiene que dedicarle tiempito, con lápiz y papel, escribir detalladamente y hacer como hemos estado hablando, porque el Señor nos quiere bendecir. Él no quiere que nosotros tengamos muerte. Es muy triste que el pueblo de Dios no tenga vida, si es la promesa del Señor. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Entonces, yo los invito a hacer bien la tarea, porque cada vez nos queda menos tiempo para que realmente Dios nos pueda usar aquí en la tierra como instrumentos para lo que se necesita hacer. Establecer realmente el diseño de Leví, el sacerdocio con poder y autoridad que se necesita. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Ahí donde usted está, propóngase desde ya hacer detalladamente esta tarea. Estudie esas iniquidades de Leví, porque el Señor nos está mostrando el diseño profético, nos está dando todo el mapa para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos des el entendimiento, la revelación, Señor, la inteligencia espiritual para poder hacer como tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Anhelamos ser esos instrumentos, Señor. Anhelamos conquistar para nuestras propias vidas primero, para nuestras casas, para esta nación, Señor. Levanta el sacerdocio de Leví redimido, Señor, en bendición,
en poder, en autoridad, en unción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, realmente esta palabra penetre hasta los tuétanos, hasta los huesos, Señor. Y que así, como cuando Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Y cada uno de la tribu de Leví sacó su espada. Y ese día recibieron la bendición, porque decidieron cortar con las iniquidades, cortar con todos aquellos familiares, con todos aquellos amigos, con todos los que estaban junto a ellos, pero que no tenían temor de Dios. Y esa espada tú la has dado, Señor, para cortar toda iniquidad y para cortar con todos aquellos que no quieren también dejar las iniquidades. Así dijo Jacob, que mi espíritu no se una con su espíritu. Ese espíritu de Jacob no tenía nada que ver con el espíritu de Leví. Ayúdanos, Señor, para que nos podamos unir en el espíritu realmente con aquellas personas que están tomando la espada para cortar sus propias iniquidades, Señor. Y para cortar con aquellas personas que tienen iniquidad. Porque anhelamos desarrollar tu propósito aquí en la tierra con aquellos que realmente se han decidido y que delante de Moisés lo hicieron, Señor. Trae también, Señor, a tus hijos de los cuatro vientos para que se unan a nosotros. A todos aquellos que tienen la espada dispuesta para cortar toda iniquidad, Señor, y que se congreguen junto con nosotros para establecer el pueblo que tú quieres que seamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y te damos toda gloria y honor a ti, Señor. Amén. Amén.